Deuteronomio 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Vamos a ver en los primeros versículos una serie de situaciones que excluían a ciertas personas de entrar a la congregación. Y esto puede ser como producir un choque en nuestra mente, un choque ideológico cuando vivimos en un mundo hoy en día que hace tanto énfasis en la inclusión y encontramos un Dios que habla de exclusión. Pero recordemos que Dios es justo y Él es bueno, pero no olvidemos que Él es santo. De hecho, el único atributo de Dios que está en superlativo es su santidad. El libro de Isaías en el capítulo 6 presenta a Dios como santo, 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 o sea, 3 veces santo. Santo es puro, es limpio, es que Dios está por aparte de todo lo demás. Debe ser su nombre santificado, o sea, separado, por encima de todo. No se contamina con toda la corrupción del mundo y del hombre. Es otra cosa. Y Dios quiere que su pueblo viva también en esa santidad. Y entonces por eso encontramos esto que nos habla de la santidad de Dios, que no podía Dios recibir o no se podía buscar a Dios con defectos porque Él es perfecto, con impurezas porque Él es puro. Y aquí habla de personas que tenían los testículos magullados, no podían entrar. ¿Qué quiere decir? Que tenían los testículos heridos, lastimados o aún amputados. ¿Por qué amputados? Podría haber sido porque los mutilaron o se automutilaron. En esos tiempos, parte de los ritos paganos, que realmente eran satánicos, a los dioses de los cananeos se mutilaban, se automutilaban, era parte de un culto. Le ofrecían su capacidad reproductiva, se le ofrecían a los dioses. Entonces, alguien que se había automutilado para otro dios no podía entrar a la congregación, porque Dios es santo y Dios estaba protegiendo a su pueblo de cualquier influencia pagana, porque su pueblo debería tener un corazón perfecto, perfecto en el sentido de íntegro delante de Dios. Aparte de que esto en la actualidad nos habla de esterilidad espiritual. Dios no quiere personas, hijos de Él, que sean estériles espiritualmente, o sea, que no den fruto, y el fruto es Cristo. ¿Sí? Que no sean fructíferos, que no puedan dar a luz a Cristo. Porque cuando Jesús lo buscaba, su madre y sus hermanos le dijeron: Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y Él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Dios quiere que los hijos de Él, los creyentes, lo den a luz, lo den a Él como un fruto, que Él sea visto. Entonces estas personas que tenían estos problemas generalmente eran estériles, no podían reproducirse. Y repito, esto espiritualmente habla de aquellos que son infértiles espiritualmente, que están secos, que no dan fruto, que no reflejan realmente el carácter de Cristo. Entonces, vamos a ver, dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces aquí esta palabra, la palabra hebrea es mamzer, M-A-M-Z-E-R, y no se refiere solo a un hijo fuera del matrimonio, como hoy en la actualidad lo entendemos, sino también se refiere a hijos de relaciones prohibidas por la ley de Dios a través de Moisés. ¿Qué quiere decir? Una unión ilegítima es una unión de adulterio, de incesto, o también una unión, una persona que es el resultado de una unión
con paganos en yugo desigual. O sea que si un israelita se casaba con un cananeo, ese hijo era como, digamos, un mestizo, era la mezcla de un hebreo con un pueblo pagano. Eso también estaba incluido en este término de bastardo. Entonces, no era que Dios fuera injusto con el niño, porque el niño o la niña no tenían la culpa de lo que habían hecho sus padres, pero de alguna forma, y vemos que dice hasta la 10ª generación, o sea, Dios permitía la restauración hasta la 10ª generación, permitía porque es un Dios de restauración, pero puso esta limitante para que no se normalizara el pecado, porque si no se hacía eso, se iba a normalizar el pecado. Bueno, no pasa nada, ya tuve un hijo con un cananeo, tuve un hijo ilegítimo por fornicación, por adulterio, por incesto, y es normal, no pasa nada. Entonces es una forma de enseñar Dios al pueblo que el pecado es horrible y nos separa de Dios y hay consecuencias, ¿no? Pero a la 10ª generación Dios permitía esa restauración. Si la 10ª generación quería buscar a Dios, quería pertenecer, a la congregación, lo podía hacer. Recordemos que entrar a la congregación significa ser parte de la asamblea como congregación. Era ser como si fuera una membresía, es lo que significa entrar a la congregación. Podían vivir en el territorio de Israel, pero no eran parte de la membresía congregacional de un pueblo que tenía un pacto con Dios. No disfrutaban, de ser miembros de la congregación de Israel que tenían un pacto con Dios. No se consideraba miembro, aunque podían vivir y habitar ahí, no gozaban de ese privilegio, porque ser parte de la congregación de Dios, ser parte del pacto de Dios es un privilegio. No entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación para siempre. Se escucha muy duro, pero aquí está la explicación. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, o sea, esta es como una frase idiomática, pan y agua, que habla de hospitalidad, o sea, no fueron hospitalarios con Israel. Cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Recordemos que Dios había dicho que no iban a atacar a Moab, o sea, no iba a pasar nada. Sin embargo, Moab buscó a un adivino, Balaam, para que maldijera al pueblo, y le insistió y le quería dar regalos, dinero, riquezas, etcétera, para maldecir a Israel. Pero dice aquí, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Entonces era un castigo fuerte, porque dice, no van a entrar a la congregación ni en la 10ª generación, o sea, van a estar fuera para siempre. Entonces, suena dura, pero lo que está diciéndonos aquí Dios es que mientras esta nación persistiera en ese pecado, porque querían maldecir a su pueblo, eran idólatras, eran paganos, eran rebeldes contra Dios, mientras ellos como nación estuviesen endurecidos con Dios, no podrían entrar jamás, ser parte de la congregación. Pero vemos también la misericordia de Dios, porque vemos más adelante en el libro de Ruth que Ruth era moabita, pero ella quiso buscar al verdadero Dios, quiso buscar al creador del universo, al Dios de Israel, a pesar que ella era de esta nación, era moabita, y Dios se agradó de ella en su gracia misericordiosa, a tal grado que ella llegó a ser
linaje de David y de Cristo, o sea, entró en la genealogía de Cristo, de Jesús. Entonces este ejemplo de Ruth, que vino a ser ascendiente del mismo Jesús, nos muestra que esta no era una condena sin salida para las personas. Esto que estamos leyendo más bien era una advertencia contra las naciones que permanecían en enemistad con Dios, ¿no? Entonces, otra cosa importante, dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua, o sea, no fueron hospitalarios, pero en el sentido espiritual, pan habla de alimento, ¿no? Y esa agua viva. Entonces, habla de todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no es pan y agua, o sea, que no es pan de vida, que no es agua de vida. Todo lo que no alimenta nuestra vida espiritual no es agradable a Dios, ¿no? Lo que no alimenta nuestra vida espiritual y lo que trae maldición a nuestra vida no debe entrar a la congregación, no lo debemos de permitir en nuestra propia vida. Dice, versículo 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Recordemos que los edomitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, o sea, es como, digamos, el tío de los hijos de las tribus, ¿no? De las cabezas de los tribus, que son los hijos de Jacob. Entonces, todos los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, que después se llamó Israel y de ahí viene la nación de Israel, son los edomitas, y dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Sí, es hermano de Israel, es hermano de Jacob. Jacob e Israel es el mismo. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán a la congregación de Jehová. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que para algunos casos, por ejemplo, para los bastardos, moabitas y amonitas, Dios ponía hasta la 10ª generación y aquí vemos la tercera generación. Tenemos que entender que como frase idiomática no es literal. 10 generaciones en hebreo no es literal, sino algo que representa algo muy lejano, casi imposible o indefinido. Entonces, para los amonitas, moabitas y los bastardos, era como algo muy lejano. Mientras persistían en ese pecado o en esa rebeldía, iba a ser indefinida esa separación. Sin embargo, para los edomitas, que era un pariente cercano, era su hermano, y los egipcios, que aunque los egipcios los maltrataron y los lastimaron, Dios no olvidaba que inicialmente Egipto fue un refugio para José. Cuando José es vendido como esclavo, Dios lo prospera en Egipto y le permite el faraón traer posteriormente a sus hermanos y a su padre a Egipto. Entonces también al principio, antes de ser esclavos, fue como un refugio. Entonces en ese sentido marca solamente tres generaciones, como digamos había más posibilidad de integración, de reconciliación. Cuando saliera esa campaña, aquí empiezan las leyes sanitarias, cuando saliera esa campaña contra tus enemigos te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Ya habíamos visto estas muchas reglas sanitarias de pureza ceremonial que no se aplican hoy, pero nos recuerdan el mismo principio, que Dios es santo y Él quiere una vida pura y una vida apartada. Hoy se predica un evangelio donde puedes vivir como a ti te guste, puedes hacer lo que te guste, puedes seguir las modas, puedes seguir las corrientes de este mundo mientras, entre comillas, no dañes a nadie y al mismo tiempo agradar a Dios y adorar a Dios. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que Él demanda pureza.
Entonces aquí estas son ritos ceremoniales que, repito, no aplican, pero nos sigue hablando de la pureza que es necesaria para buscar a Dios, para estar con Dios en comunión. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiese puesto el sol podrá entrar al campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieras allí fuera cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Entonces vemos un Dios que es puro en todos los sentidos, era un campamento santo, a tal grado que lo que estamos leyendo es que hasta las necesidades más básicas del hombre y de la mujer, como ir al baño, Dios había puesto la regla que tenían que hacerse fuera del campamento, o sea, en un lugar apartado, no a donde dormían, no donde comían, no donde vivían, tenía que ser apartado. Y lo que estamos leyendo es que tenían que llevar una estaca para cavar un hoyo y luego cubrir esos desechos. Entonces, no era solamente un tema de higiene, sino que era un tema súper adelantado, porque a veces pensamos que las leyes sanitarias se descubrieron hace poco, pero estamos hablando de la palabra de Dios, de los escritos más antiguos de la palabra de Dios, donde Dios pone estas reglas de higiene, y no solamente por higiene, sino por pureza ceremonial, porque el campamento era donde Dios descendía con su pueblo, era donde Dios bajaba a estar con ellos y debería estar limpio, porque la presencia de Dios ahí se manifestaba. Entonces nos enseña que hasta en lo cotidiano, Dios se preocupa hasta en las cosas cotidianas. Esto protegía al pueblo de enfermedades también. El pueblo tenía que también aprender a vivir con disciplina, con cuidado de su entorno. Y algo bien importante, debe haber santidad. Nada impuro debería estar expuesto en el campamento del Señor. Nada impuro. Entonces esto nos habla, o sea, el excremento simboliza algo que es inmundo, que es algo vergonzoso. Eso no debe estar en medio del campamento santo, ¿no? Entonces, así como se debía cubrir ese excremento físico, nosotros debemos de tratar seriamente el pecado. ¿Sí? No dejarlo ahí, no vivir ahí, sino apartarlo, limpiar, dejar que Dios nos limpie, que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo, aún en las áreas más privadas de nuestra vida. Yo creo que de lo más privado que hay en un ser humano es ir al baño. Es de lo más privado. Bueno, hasta lo más privado, Dios quiere orden y quiere pureza, ¿no? A veces vivimos, y eso es una religión, Dios nos trajo una religión en que limpiamos la apariencia, ¿sí? Limpiamos la apariencia, lo que se ve, pero lo que nadie se ve, lo más íntimo, hay excremento, ¿sí? Es como el pecado, es excremento. Entonces Dios quiere un pueblo santo. ¿Y cuánto tenía el pueblo que vivir en ese orden, en esa limpieza, en su entorno, en su medio ambiente? No, el pueblo de Dios era distinto en todos los sentidos, espiritualmente y hasta en su forma de caminar. No eran un pueblo sucio, contaminado, con enfermedades, por suciedad. ¿Y qué tenemos en nuestras casas, no? No solamente que deben de estar limpias físicamente, sino limpias espiritualmente, porque ahí no es que ahí habite Dios, sino que ahí está Dios con nosotros. Y a veces metemos excremento a nuestra casa, pecado a nuestra casa, ¿no? ¿Qué vemos en la tele, qué vemos en los celulares, qué revistas llevamos, qué libros llevamos, qué ídolos no hemos sacado de nuestra casa? ¿Qué objetos que para la buena suerte tenemos en la casa? Es campamento de Jehová. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Y eso sigue, anda en medio de donde tú caminas y realmente Dios es tu Dios, ahí está. Dice, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no está la bendición de Dios en mi casa? Y mucha gente se cansa y hasta quiere ir a que lo exorcicen o que hagan cosas con él.
No, tenemos que leer la Biblia y obedecer y evaluar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestras casas y sacar la inmundicia, porque campamento de Jehová es nuestra casa. Campamento de Jehová es nuestro carro donde vivimos, ahí está Dios. Y si queremos que Dios bendiga, tenemos que aprender a vivir en santidad, en pureza espiritual. Principalmente y obviamente también Dios quiere un pueblo limpio, un pueblo ordenado. Los hijos de Dios deberían ser las personas más limpias y ordenadas, también en lo natural, donde quiera que vaya. No deberíamos ser gente que dejamos basura por todos lados y sucios en nuestro aspecto personal y de nuestro hogar. Reflejar en todas las áreas la pureza y la santidad de Dios. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Vemos aquí la misericordia de Dios, porque Dios no está a favor de la esclavitud. La esclavitud existe a causa del pecado. Pero para el pueblo de Dios, esa condición, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que no está perfecto, que no está redimido, estamos esperando la redención completa de toda la tierra, de todo el mundo, pero no estamos todavía en ese punto. Vivimos en un mundo caído donde hay fraudes, donde hay deudas, donde hay esclavitud, donde hay muchas cosas que no son el plan perfecto de Dios, pero son consecuencia del pecado, y eso es la esclavitud. Entonces, en esa condición que ya existía la esclavitud, porque una de las razones comunes por las que alguien se convertía en esclavo dentro del pueblo de Dios era porque pedían dinero y no tenían para pagarlo, ¿no? Así hoy vivimos en esclavitud. Bueno, mucha gente vive en esclavitud. ¿Cómo vive en esclavitud? Con deudas. Es una esclavitud financiera, ¿no? Pero entonces aquí está, en el pueblo de Dios, los esclavos, ya hemos visto reglas donde eran tratados tan bien, eran tan cuidados, que aún cuando venía el año del jubileo o el año sabático donde podían salir de la esclavitud, muchos no querían dejar a sus dueños, por decirlo, no querían, ya eran libres, no querían irse por lo bien que eran tratados. Pero aquí nos presenta el caso de un siervo que huyere. Vamos a suponer que es un siervo maltratado. Probablemente ni siquiera era maltratado por alguien del pueblo, sino a lo mejor por un extranjero, por una nación extranjera. El tema es que aquí llega un siervo, o sea, un esclavo, y si huyó es porque estaba siendo maltratado. Y aquí dice Dios, si llega un esclavo y huyendo, morará contigo, déjalo que viva contigo en alguna de tus ciudades, no le vas a oprimir. O sea, qué Dios tan bueno. Quiere que su pueblo lo represente a Él. ¿Y qué representa? Que Él es nuestro refugio. Es donde corremos, donde corremos cuando nos damos cuenta que somos esclavos del mundo, que somos esclavos del pecado. Corremos a Él y Él no nos desecha. Él no nos desecha, Él nos acepta y nos cuida y nos deja morar con Él. Entonces, qué Dios tan bueno, y qué contraste con las leyes de otras naciones. Por ejemplo, el código Hammurabi, muy famoso, ese código ordenaba devolver al esclavo fugitivo, devolverlo bajo la pena de muerte. Pero Israel, repito, era un pueblo diferente. Era un pueblo que reflejaba la justicia y la misericordia de Dios. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. O sea, Dios no quiere prostitutas o personas que tengan esta vida inmoral y que lucren
de esta forma inmoral, ¿no? Y sodomita viene de Sodoma. Esa ciudad Sodoma está en Génesis capítulo 19, fue destruida por su pecado. Entonces, aquí significa alguien que está dedicado en un sentido negativo. Los sodomitas se dedicaban a la prostitución ritual en templos paganos. Eran prostitutos hombres, ¿sí? Entonces, cuando dice no haya ramera ni haya sodomita, o sea, no haya mujeres prostitutas, pero tampoco haya hombres prostitutos. Aquí está hablando hombres prostitutos porque así se daban a la prostitución. Era parte de los cultos en los templos de Baal, de Astarte. Y esas prácticas incluían actos sexuales como adoración a los ídolos. Entonces, no solamente se refiere a una orientación sexual incorrecta, sino a la prostitución ligada a la idolatría. Esto no debería suceder en Israel entre los hijos de Dios. La sexualidad debería ser disfrutada dentro del pacto del matrimonio. Recordemos que la sexualidad, las relaciones sexuales no fueron inventadas por Satanás, no fueron inventadas por ninguna entidad humana. Las relaciones sexuales fueron invento de Dios, fue un regalo de Dios, pero dentro del matrimonio. Entonces Dios no se asusta porque haya relaciones sexuales. Él las diseñó, Él las creó para el disfrute dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Entonces la prostitución también puede darse espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro cuerpo ahora, según 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces ellos daban sus cuerpos a la inmoralidad sexual como adoración a sus dioses. Si nosotros ahora somos templo, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de vivir en santidad, debemos tener cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque aún nuestro cuerpo es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, tenemos que cuidar toda nuestra vida, ¿sí? Toda nuestra vida delante de Dios. No prostituirnos espiritualmente, no prostituir nuestro cuerpo, pues recordar que somos templo de un Dios santo. Dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Y Dios es tan santo que no podemos ofrendar, no vamos a participar de las cosas santas trayendo dinero mal habido, ni de robo, ni producto de la corrupción, ni mucho menos. Dios no acepta nada que sea mal habido, incluso o que venga de un tipo de labor como esta, que no es productiva, que no es beneficiosa. ¿Cuántos trabajos, cuántas cosas se hacen que dejan dinero que van en contra de Dios, que van en contra de la moralidad, que van en contra de la salud también? Entonces, eso lo podemos ampliar y recapacitar y considerar esta enseñanza en nuestras vidas. La paga de una ramera, o sea, dinero obtenido por prostitución, precio de un perro. Entonces, en el hebreo bíblico, perro generalmente es un término despectivo para los prostitutos varones, para los sodomitas. Sí, se dice perro, no puede entrar eso como adoración delante de Dios. Entonces, muchos quieren comprar el favor de Dios, quieren ganar el favor de Dios con dinero. No, el favor de Dios no lo ganamos nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros y nos acepta a través de su Hijo Jesucristo. Todo esto es abominación a Dios. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir. Interés del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás,
para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, vemos un Dios que dice, no puedes, es tu hermano. Tienes que amar a tu hermano como a ti mismo. Tu hermano es otra cosa, no puedes cobrarle interés, no lucres con la necesidad de tu hermano. No le exijas, ¿no? A tu hermano interés. Si tiene necesidad, le prestes dinero, no le exijas interés. Y vemos que la comunidad judía, donde quiera que esté en el mundo, prosperan, porque se ayudan, porque son solidarios, son compasivos entre ellos, se ayudan mutuamente. ¿Por qué lo hacen? Porque así Dios lo puso, así les dio esta economía, ¿sí? De la misma manera, la familia de la fe se apoya, no se explota, ¿sí? Vamos a Gálatas 6:10. Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando somos creyentes, la familia principal ya no es la natural realmente. Los amamos, pero nuestra familia en Cristo, nuestra familia de la fe, que la sangre de Cristo nos une, también es preciosa. Dice, mayormente a los de la familia de la fe. A todos hay que hacer bien. A nuestra familia natural, por supuesto, pero a nuestra familia de la fe con mucho más. Es lo que Dios quiere. No vivimos como familia de la fe muchas veces, no vivimos bajo estas normas que Dios quiere. ¿Cómo sería realmente si como creyentes viviéramos de esta manera? Manifestáramos el amor de esta manera, el amor de Dios. Sería otra cosa. Vendríamos a ser esa tierra deseable que Dios habla en la palabra de Dios. Realmente un testimonio para un mundo en el que reina el egoísmo. Vamos a regresar ahí a Deuteronomio, ya estamos terminando. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado de ti. Ya hemos hablado de los votos, ¿no? Que ahora no hay votos, sino que tú sí sea sí, tú no sea no. Pero antes cuando se hacían votos tenían que pagarlo. Y luego vemos en la Biblia que si no, mejor no hagas nada, no hagas voto, no te comprometas a la ligera, porque si no se convierte en pecado. Dice más, cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ahora sabemos que nuestro hablar es sí, sí o no, no. No hablar a la ligera, no comprometernos con Dios ni con nadie a la ligera, porque aunque no sea con Dios, el simple hecho de ser creyentes es un compromiso delante de Dios. Entonces, no quiere Dios compromisos a la ligera, porque son pecado. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuándo aplicaba esto? Cuando entres en la viña de tu prójimo, que de alguna forma el propietario de una viña tenía que dar acceso al necesitado. Si alguien que iba pasando por ahí era muy pobre o a lo mejor viene de un viaje extenuante y no tenía posibilidad de comer, o sea, hoy en día si tienes dinero, pues aunque andes en la carretera, a lo mejor hay tiendas, etcétera, pero en esos tiempos no. Entonces, podría ser pobreza, podría ser una situación complicada o un viaje y te ves en la necesidad que tienes hambre. El propietario tenía que dar apertura al necesitado, porque Dios es compasivo, Dios no quiere gente egoísta, quiere que compartamos de lo que tenemos con el prójimo.
pero también al prójimo se le ponen limitantes. Si alguien entraba a la viña de alguien o de un vecino, podía comer al momento para saciar su necesidad, para satisfacer su necesidad, y podía comer hasta quedar satisfecho, pero no podía abusar. Ese es el problema. A veces alguien nos hace un favor y luego abusamos de ese favor. No, nos acostumbramos a que nos den, a que nos cuiden, a que no sé, nos lleven, nos traigan, si es un tema de que nos lleven a nuestra casa porque no tenemos carro. Realmente a veces si hay necesidad, qué bueno que alguien lo haga, pero hay veces que abusamos. O sea, sí tenemos una necesidad, pero hay veces que podemos hacer el esfuerzo de comprar nuestra propia comida o transportarnos solos, pagar nuestro transporte. Cada quien sabemos, pero Dios cuida las dos partes, ¿sí? Tanto la necesidad de dar y compartir como cuando recibimos del prójimo, no abusar de más allá de nuestra necesidad. Cuando entres a la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces este es un capítulo que toca tantos temas tan importantes. Empezamos con la exclusión, ¿no?, de aquellos que estaban defectuosos, que no eran fructíferos, que estaban estériles, aquellos que vivían en pecado, producto del pecado, ¿no?, los bastardos, los amonitas y moabitas, que fueron un pueblo que nació producto del incesto de Lot con sus hijas, etcétera, ¿no? Todo esto éramos nosotros y estábamos excluidos de la congregación de Dios. No podíamos entrar a un Dios santo. No podíamos. La religión no sirve. Las buenas obras, entre comillas, que hacemos no sirven. Estamos excluidos porque nuestra naturaleza era defectuosa, era estéril, no era fructífera, era impura, era pecaminosa. Pero ahora en Cristo esto cambia. Vamos a Efesios capítulo 2 y con esto terminamos. Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, los que en otro tiempo estábamos lejos, los que habíamos sido excluidos porque éramos todo lo que leímos en Deuteronomio, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora tenemos acceso, somos parte de la congregación de un Dios santo, pero tenemos que vivir bajo esas reglas de pureza, sacar el excremento, la basura y el pecado de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestra casa, ¿sí? No lucrar con el hermano, ser compartidos, no abusar de los favores de los demás, sino en todo tiempo representar dignamente a un Dios santo, bueno y justo.